Hola, buenos días. Yo soy Jimena Sosa. Soy Jackie González. Y yo soy Lourdes Álvarez y el día de hoy vamos a hablar sobre la Belle Époque y los maestros de la sospecha. Bueno, para empezar tenemos que entender que la Ilustración tenía una visión muy optimista del ser humano. Se creía que las personas eran racionales, capaces de progresar y de construir una sociedad mejor usando la razón. Pero cuando llegamos a la Belle Époque, que es a finales del siglo XIX y principios del XX, esta idea empieza a mostrar su lado negativo. ¿Pero por qué? Bueno, porque aunque había avances científicos, tecnológicos y culturales, en la vida social y política seguían existiendo muchas desigualdades. Por ejemplo, las clases altas vivían en lujo, mientras que los obreros trabajaban en condiciones muy duras. Entonces, esa idea de que el progreso beneficiaba a todos, pues no era de todo cierta. También, políticamente, muchos países europeos seguían siendo imperialistas, dominaban otros territorios y justificaban esto diciendo que llevaban civilización. Esto refleja un lado oscuro de la Ilustración. La razón se usaba para justificar la dominación, no solo para liberar. Entonces, en resumen, los aspectos negativos se ven en que el progreso no era igual para todos y en que la razón también podía ser usada para oprimir. Ahora, sobre por qué se dice que la Belle Époque fue la época de mayor esplendor de Europa. Bueno, esto sí tiene algo de verdad, pero también es una exageración. Es cierto que fue una época de mucho crecimiento, habían avances como el cine, por ejemplo, la electricidad, los trenes, nuevas formas de arte. Estaban ciudades como París, por ejemplo, que eran centros culturales súper importantes y que siguen siendo. Además, había como una sensación de optimismo, de que el futuro iba a ser mejor. Pero aquí está el problema, porque este esplendor no lo vivía toda la población, era principalmente pues para las élites. Mucha gente seguía en pobreza y las tensiones sociales estaban creciendo cada vez más. Además, Europa parecía muy estable, pero en realidad habían rivalidades entre países, nacionalismo extremo y una carrera armamentista. O sea, por fuera todo se veía bonito, pero ya por dentro habían conflictos muy fuertes que iban a explotar en cualquier momento. Entonces, es cierto que hubo mucho desarrollo, pero es falso pensar que fue una época perfecta o realmente armoniosa, por así llamarlo, porque más bien era como una estabilidad superficial nada más. Pasando al concepto de la falsa conciencia, esto pues se refiere a cuando las personas tienen una percepción equivocada de la realidad, especialmente sobre su situación social. Por ejemplo, alguien puede pensar que el sistema en el que vive es justo, cuando en realidad lo está perjudicando. Esto pasa porque pues las ideas dominantes en la sociedad influyen en cómo vemos el mundo. Aquí entra la ideología. La ideología va a ser el conjunto de ideas, creencias y valores que van a justificar cómo funciona una sociedad. Muchas veces estas ideas benefician a ciertos grupos, pero se presentan como si fueran universales. Entonces, la falsa conciencia es como el efecto y la ideología es el medio por el cual se produce. La ideología moldea la forma en que pensamos y eso puede hacer que no cuestionemos las desigualdades que hay. Ahora pasaremos a hablar sobre los tres maestros de la sospecha, que son Marx, Nietzsche y Freud. Cada uno critica esa falsa conciencia desde pues su propia perspectiva. Marx, empecemos con Marx, que lo que él critica es la economía y la sociedad, porque él dice que el problema está en el sistema capitalista, donde la clase trabajadora es explotada, pero no siempre se dan cuenta de que están siendo explotados. Para Marx, la falsa conciencia hace que los trabajadores acepten su situación en lugar de pues estarla cuestionando constantemente. Y la verdad, su crítica sigue siendo válida hoy en día, porque aún pues hoy existen demasiadas desigualdades económicas que están muy marcadas. Está Nietzsche, que critica la moral. Él dice que muchos valores que consideramos buenos, como la humildad o la obediencia, por ejemplo, en realidad son construcciones que limitan al individuo.
Para Nietzsche, estas ideas hacen que las personas no desarrollen su verdadero potencial. Es como si la sociedad impusiera una forma de pensar que frena la creatividad y la individualidad. Entonces, su crítica es válida en el sentido de que nos hace cuestionar de dónde vienen nuestros valores y si realmente son propios o en realidad son impuestos. Y por último está Freud, como dijimos, son tres, y él critica la idea de que somos completamente racionales. Él introduce el inconsciente y dice que muchas de nuestras decisiones realmente están influenciadas por deseos o conflictos que realmente no conocemos. Y esto rompe totalmente con la idea ilustrada de que el ser humano, los seres humanos, somos racionales. También Freud muestra que hay una parte de nosotros que no podemos controlar. La crítica es muy importante porque explica comportamientos que la razón pues no puede justificar por sí sola. Por último, la Primera Guerra Mundial fue un punto de quiebre enorme para Europa. Antes de la guerra existía la idea de que Europa era el centro de progreso y la civilización, pero la guerra mostró todo lo contrario: violencia masiva, destrucción y millones de muertes. Esto hizo que los europeos perdieran la confianza en esa imagen positiva que tenían de sí mismos. Sí, exacto, pero además la guerra evidenció que el progreso tecnológico también podría usarse para destruir. Las mismas innovaciones que representaban avances se convirtieron en armas. Esto rompió completamente con la idea de que el progreso siempre era bueno. Aquí justamente es donde se conecta con los maestros de la sospecha. Lo que ellos ya estaban criticando pues se hizo evidente. Marx tenía razón sobre los conflictos sociales, Nietzsche sobre los valores, sobre las crisis en estos valores y Freud sobre la irracionalidad humana. La guerra nos mostró que esas críticas no eran exageraciones, sino advertencias. Entonces, la Primera Guerra Mundial no solo fue un conflicto, sino una crisis de identidad para Europa, donde se cuestionó todo lo que se creía seguro. Adiós, gracias por su atención. Adiós. Esperemos les haya gustado. Bye.